Buenas noches, bienvenido. Como cada viernes, Avatar abre sus puertas para dar a conocer las distintas charlas y terapias. Hoy es una noche especial. Es una noche de viernes, vamos a hablar sobre Halloween, los Todos Santos, la noche de difunto o de muerto. Pero hoy va a ser una noche de difunto y de muerto muy especial porque en Avatar no creemos en la muerte. Yo no enseño eso. Enseñamos que existe otra dimensión, que la vida es vida siempre, en cualquier dimensión. Pero bueno, tenemos un regalo para vosotros. Sabéis que siempre intentamos, todos los viernes, sorprenderos. Yo creo que hoy os vamos a sorprender. Y que penséis que lo hacemos con todo el cariño, que es un gran trabajo, un gran esfuerzo, pero que lo hacemos con amor, porque eso es Avatar, amor. Así que os damos la sorpresa, pero os rogamos, silencio hasta el final. Cálmate, pues, vida mía, reposa aquí, y un momento, olvida de tu convento la triste cárcel sombría. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores, que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena, que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agitan con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de Don Juan y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía, no es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas, de sí mismas al calor, y ese encendido color que en tu semblante no había, ¿no es cierto, hermosa mía, que están respirando amor? Oh, sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos, ¿cómo lo haces, amor es? Mira aquí, a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Oh, callad, por Dios, don Juan, que no podré resistir tanto tiempo sin morir. Tan nunca he sentido afán. Callad, por compasión, que oyendo me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal, sin duda, que a rendiros ayuda a la virtud de la mujer. O tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. O tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que le negó Dios. Oh no, don Juan, ¿y qué he de hacer, ay de mí? Sino caer en vuestros brazos, si el corazón en 1000 pedazos me vais robando aquí. Oh no, don Juan, resistirte en mí ya no está. Yo voy a ti, como he sorbido al mar a ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan, tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Oh, don Juan, yo te imploro de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. Pues esta ha sido la agradable
de sorpresa, ¿verdad? Muchas gracias. Nos vamos a Hollywood que tenemos que Siéntate ahí. Calladito, Bien, vamos a seguir hablando de Halloween, de la noche de los Dos Santos y de la noche de difuntos. Cuento hoy con Juanjo y con mi compañera Tania, cada uno vamos a hablar de una tradición. Tania nos va a hablar sobre la tradición que es Halloween, que se está imponiendo. Juanjo nos va a hablar de los antiguos Dos Santos y yo voy a situar lo que se hace en Latinoamérica, que es la Noche de los Muertos, ¿vale? Así que vamos a escuchar un poquito, vamos a aprender y vamos a ver qué está ocurriendo. Bueno, pues yo voy a empezar hablando de Halloween. Vamos a ver, Halloween es una festividad que se celebra desde hace como unos 3000 años. Es una tradición de origen celta que por aquella época era un pueblo que habitaba las zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Halloween era un festival pagano que los celtas celebraban con el nombre de Samhain, que significa el final del verano, y que coincidía con el 1 de noviembre, fecha en la cual los celtas empezaban el año nuevo, que a su vez también coincidía con el invierno. Samhain también significa el final de la cosecha. Este festival era el momento en el que los celtas almacenaban provisiones y sacrificaban animales para prepararse para el invierno. Ellos creían que la noche de Samhain, los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. Durante esa noche se invitaban a los ancestros familiares y se les homenajeaba, mientras que los espíritus dañinos eran alejados con grandes hogueras. También se utilizaban trajes y máscaras. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno y evitar así ser dañados. La costumbre también era dejar comida y velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y el descanso junto al dios Sol. El término Halloween proviene de All Hallows Eve, que se traduce como Víspera de Todos los Santos o Noche de Brujas. Esta festividad, meramente pagana, comenzó a transformarse cuando el cristianismo intentó asumirla en su calendario, con los papas Gregorio III y Gregorio IV, sobre el siglo IX aproximadamente, llamándola así el Día de Todos los Santos y pasándola en el calendario del 13 de mayo al 1 de noviembre. Y durante todo esto, ¿qué ocurría en España? En España, debido a su origen celta, hay un número importante de tradiciones relacionadas con los espíritus, como pueden ser las meigas o la Santa Compaña. Aquí también se utilizan las calabazas talladas, botijos, ollas o incluso calaveras de asno con velas por dentro y, por supuesto, las hogueras. Muchas de estas tradiciones conviven con otras religiones, principalmente cristianas, como el Día de Todos los Santos. Pero en épocas en las que los gobiernos eran muy religiosos, como es el caso de la dictadura de Franco, se fueron eliminando. Actualmente en Galicia y en el norte de Extremadura se sigue celebrando el Samhain. Volviendo a Halloween, es en 1840 cuando esta festividad llega a Estados Unidos y Canadá, donde queda fuertemente arraigada. Allí es donde nace el Halloween que todos conocemos. Los irlandeses difunden en Estados Unidos costumbres como el truco o trato o el tallar calabazas e introducir velas dentro, iluminando así las casas y alejando a los malos espíritus. Pero, ¿de dónde procede en realidad el truco o trato? Se dice que los celtas creían que el espíritu maligno iba de casa en casa esa noche, pidiendo truco o trato. Si el trato no se cerraba, el espíritu realizaba un truco maldiciendo a los habitantes de esa casa. Pero en realidad esto es posterior. Se remonta a la Edad Media, en la que era una costumbre muy extendida de esa noche ir de casa en casa en busca de alimentos y limosna, a cambio de rezar por las almas muertas. Este hábito fue realizado básicamente por mujeres que iban acompañadas de sus hambrientos hijos. Esta tradición perduró por muchos años y en el camino se encontró con la de Halloween, llegando a solaparse. El truco o trato tal y como lo conocemos no empezó a realizarse hasta finales del siglo XIX. El traslado de esta tradición a Estados Unidos fue la que puso de moda que los pequeños fueran de casa en casa pidiendo dulces. Pero lo que realmente hizo que esta tradición fuera popular fue la iniciativa de una familia de Pensilvania en el año 1950, en la que, a favor de UNICEF, utilizando para ello el eslogan truco o trato, empezaron a recoger comidas en favor de los niños desfavorecidos. Esto fue lo que hizo que el truco o trato fuera el eje principal de la celebración de Halloween. ¿Y de dónde procede la calabaza iluminada? Cuenta la leyenda que existía en Irlanda un pillo de nombre Jack el tacaño. A oídos del diablo llega el rumor de sus maldades, y el diablo, disfrazado de hombre, acude al pueblo donde éste vive y se sienta junto a él en el bar.
Vivieron juntos hasta que el diablo le confiesa quién es realmente. A la hora de pagar, ninguno tenía dinero, y Jack le propuso al diablo que se convirtiera en moneda. Este aceptó, y Jack, que era un pillo, se metió la moneda en el bolsillo, junto a una cruz de plata. El diablo le pedía que le dejara salir, y este aceptó a cambio de que lo dejara en paz por un año. Al cabo del año, el diablo volvió, y Jack le propuso otro trato, que se subiese a la copa del manzano y le cogiera una manzana, como último deseo antes de irse al infierno. Cuando el diablo estaba en la copa, Jack pintó una cruz en el tronco del manzano. El diablo no podía bajar, y Jack prometió borrarlo si lo dejaba tranquilo durante 10 años, y prometía librarlo del infierno. El diablo aceptó. Mucho antes de que pasaran los 10 años, Jack murió, y cuando llegó a San Pedro, este le dijo que por sus maldades no podía subir al cielo, que bajara al infierno. Pero allí, debido al trato realizado con el diablo, tampoco lo dejaban pasar. El diablo lo despreció, llenándolo de ascuas. Jack aprovechó estas ascuas, llenando un nabo con ellas a modo de linterna. El diablo lo castigó a vagar entre el mundo de los vivos y el de los muertos por siempre jamás. El nabo evolucionó en calabaza y desde entonces se llenan las casas con ellas para evitar que venga Jack a pedir truco o trato. Esas calabazas son conocidas como Jack O'Lantern o Jack el Linterna. Por último, influenciado por el cine y por un importante despliegue comercial, Halloween vuelve a Europa y durante esa noche se mezclan magia y terror. Los niños van de puerta en puerta pidiendo golosinas en una versión más dulce y renovada del truco o trato. Bueno, esa es la parte que nos llega a nosotros, ¿no? El Halloween que estamos viviendo. De hecho, yo creo que a los niños pequeños, si le hablamos de esta noche, te hablarían de Halloween, no te hablan de los Tosantos, no tienen ni idea de nuestra tradición. De hecho, nosotros también hemos perdido la tradición. Si os dais cuenta, en el altar que hemos puesto un poco representativo todo, ¿no? Por ejemplo, no solo eran los frutos secos, que son las castañas y las nueces. Si veis ese vaso con las mariposas, lo que ponían nuestras madres, nuestras abuelas, para la foto del difunto con el crespón, ¿de acuerdo? Se acaba de fallecer o sacaban la foto de los abuelos y es lo que se ponía en la mesita de noche durante la noche de los fieles difuntos. Después, en lo que es México, lo que hacen ellos en su altar son frutas, objetos que le gustaran al muerto. Si el muerto fumaba, pues se le pone el tabaco que fumaba, la cerveza que tomaba. Ellos hacen una ofrenda por si esa persona en esa noche puede aparecer por casa. O sea, ellos no tienen el culto al terror, al contrario, les encantaría que sus personas muertas vinieran. Y os voy a explicar por qué. Dice, el Día de Muertos se celebra en México desde mucho antes de la conquista española, de hecho, hace más de 3000 años, ¿de acuerdo? Los antiguos habitantes del México precolombino, en Mesoamérica, aztecas, mayas, puperecha, nahua y totonacas, tenían entre sus rituales dos fiestas, la pequeña y la grande, que durante la época de la colonia se fusionó con la cultura religiosa. De hecho, la Santa Inquisición se encargó. Lo que pasa es que los mexicanos fueron muy listos, fueron capaces de que su fiesta, la Inquisición, no la eliminara, por una forma. Los antecedentes más remotos de esta ceremonia se remontan aproximadamente a 1800 años antes de Cristo, como lo indica una máscara de barro procedente de Tlaxcala, en el Estado de México. En el México prehispánico, tras las guerras entre pueblos, era una tradición conservar los cráneos de los enemigos como trofeo para mostrarlos en rituales que se relacionaban con la muerte y con la resurrección. Estas celebraciones eran presididas por la diosa Mitecacicuán, conocida como la Dama de la Muerte, esposa del señor Miticlán, que era el señor de la tierra de los muertos. La fiesta pequeña iniciaba 20 días antes que la fiesta grande. La primera era dedicada a los niños, porque los niños también fallecen. Y después la segunda era a los adultos, que se acostumbraba al 1 de noviembre. O sea, el 1 de noviembre se celebraba en Latinoamérica. El inicio de esta celebración de los adultos se sumó la Iglesia Católica y la absorbió. El Día de Todos los Santos quedaba incluido dentro de los 20 días anteriores a la fiesta grande, donde encontraba la fiesta de los muertos pequeños. Esta tradición se adaptó y luego se mantuvo viva bajo el yugo español, a pesar de la evangelización. Aprovechando el interés que los españoles tenían en manipular las fiestas de los indígenas para convertirlo en el catolicismo, los mexicanos se adecuaron y así lograron que las festividades de muertos no fueran tomadas como paganas. De hecho, ellos lo que hicieron fue disfrazar
su pequeña fiesta para que no se la erradicaran, y de hecho no se ha erradicado, porque por ejemplo en México se celebra la noche de mañana como la noche de muertos, no como Halloween. Los días de muertos se han convertido en una verdadera festividad nacional. El dolor, la tristeza, el llanto por el ser querido que partió al mundo de los muertos se entremezclan con el colorido, la fiesta, la alegría que caracteriza al mexicano, que sabe reírse de su propia tragedia para aligerar su pesar. La diferencia esencial entre las ofrendas prehispánicas y las actuales consiste principalmente en que aquellas eran ofrecidas a los dioses, y las actuales, ya con la influencia católica, la familia mexicana honra la memoria de sus muertos mediante ofrendas, altares que se componen de elementos como agua, veladoras, imágenes de santos, fotografías del difunto y su comida preferida. Se cree que durante esos días los muertos regresan a casa y degustan los alimentos colocados en la ofrenda, como una manera de guiar su camino. El altar se acompaña de flores. Para completar esta tradición, las personas comparten calaveras de azúcar o chocolate y escriben las llamadas calaveritas, que consisten en epitafios humorísticos dedicados a algún amigo, familiar o personaje público. Celebrar el Día de Muertos es una tradición al 100% mexicana. Su magia, rituales y tradiciones son tan particulares que la UNESCO lo ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y nada tiene que ver con el Halloween estadounidense. O sea, ellos han conseguido que su fiesta sea realmente una tradición pura y que no se pierda. A nosotros nos debería esto dar de pensar por qué nuestra tradición se ha perdido, por qué no potenciamos la tierra y nuestras costumbres. Y para eso va a hablar ahora Juanjo. Bueno, va a ser difícil competir con Halloween, pero... bueno, yo voy a hablar sobre los difuntos, y la noche de difuntos y la noche de... el Día de Todos los Santos, ¿no? El honrar a los difuntos es una práctica que se hace desde muy antiguo, ¿no? Desde el Paleolítico. El hombre enterraba a sus muertos y los veneraba. Le ponían sus flores, sus ornamentos, incluso objetos de ellos, ¿no? Y esta práctica siempre se hizo. El culto a los muertos como fecha, exactamente, se puede ver desde los celtas, ¿no? Que es lo que comentaba antes Tania, ¿no? Para los celtas o para las antiguas culturas en general, porque no solamente de aquí de Europa, sino de todo el mundo, la rueda de las estaciones la tenían una forma de representarla, ¿no? Hablaban desde el nacimiento, la vida y la muerte. Para ellos el mes de noviembre era el principio de año, era o su final de año, o su año nuevo, y era la muerte, lo semejaban a la muerte. Era el momento en el que moría el dios, moría la diosa o cualquier cosa del mito. Lo que hacía era que moría en esa fecha y nacía nuevamente. Como en la naturaleza se ve, pues claro, todas las plantas y todo lo que es el medio muere, entre comillas, ¿no? Para volver a nacer luego en primavera. La fecha lo tenían puesto de esa forma, siempre 40 días después del solsticio de otoño. Es decir, 40 días después del solsticio de otoño era la fecha indicada en el que era la noche de los muertos, o la noche de la muerte, que se le llamaba antiguamente, ¿no? En las culturas antiguas. Era cuando ellos entendían de que el fruto moría y, por ejemplo, tenían las semillas, ¿no? Como las nueces, las castañas, realmente ya no es un fruto, en sí es una semilla. Era la época de las semillas, cuando moría la fruta, o moría esa parte de la planta o de la naturaleza, para dar fruto, el fruto seco, ¿no? El fruto de esa época. También con los animales, la caza, por ejemplo. Empezaba la época de la caza, que era la época de la muerte. Se le daba muerte a otro ser vivo para vivir ellos, ¿no? Bueno, esto tiene en España, que es lo que yo voy a hablar, tiene un origen celta, ¿no? Viene de esto que he comentado y empezaba, pues, bueno, a partir de ahí, ¿no? Era la historia de España, de los difuntos. Y luego el Día de los Santos. Bueno, el Día de los Santos se remonta a los primeros precristianos, cuando Diocleciano se dedicó a hacer toda todo contra los cristianos, ¿cómo se dice? La persecución. Cuando empezó a hacer toda la persecución contra los cristianos. Cristiano que cogía, cristiano que convertía a mártir. Poco a poco, pues bueno, a uno lo crucificó, al otro le hizo pasar un martirio más grande, al otro más grande todavía. Al final pues se juntó con 500 santos, ¿vale? 500 mártires. Cada santo, cada mártir tiene un día en el año. Por eso nosotros en el calendario tenemos un santo.
Cuando Diocleciano se puso a matar aquí a todo Cristo, pues al final teníamos demasiados santos en pocos días. La única forma de poder unificar todos esos días era metiéndole un día, el Día de los Todos Santos, por ejemplo, que es el Día de Difuntos. La Iglesia cristiana lo que hizo fue adoptar la cultura que ya había antes, la celta, que era la que existía, celta o ibérica o como se llamara, ¿vale? La anterior a la Roma incluso y al cristiano. Y adoptó esa forma que siguió existiendo en la cultura de aquí y puso el Día de los Difuntos y de los Santos y de los los fieles. Fieles difuntos. Las fieles almas, no sé qué, ¿no? Fieles difuntos, ¿eh? Algo así. Bueno, pues esos son los santos del martillo, ¿no? Eso ha hecho que poco a poco en toda España, cada pueblo, cada ciudad, cada región tengan sus propias costumbres, cada uno tiene sus costumbres propias. Lo más común es que todo el mundo va al cementerio, pone flores, limpia las tumbas, bueno, lo que hacen es eso, ¿no? Lo que hacemos todos, comemos frutos de la época, pues todo el mundo come ahora chirimoya, boniato, castaña, nueces, almendras. Eso es lo que se hace, lo más común. Luego aquí en Cádiz, ya que todo el mundo lo sabe, el mercado adornan los puestos, ¿no? Disfrazan a las gallinas, disfrazan al cerdo, hacen eso, ¿no? Que es muy típico de aquí de Cádiz. Yo eso no lo he escuchado nunca, ni lo he visto nunca. Tengo que ir a verlo. Sí, porque estamos bonitos. Sí, está muy bien, ¿eh? Hay un pueblo en Jaén donde los hombres se van a la sierra. Esa noche los hombres se van a la sierra, se pierden todo por ahí por la sierra y las mujeres se quedan en su casa rezando. Es una época antigua, ahora no, ahora van los hombres y las mujeres van. Pero antiguamente es lo que hacían. Ellas rezando, ellos se irían a cazar, hay un pueblo donde los hombres se iban de fiesta, Sí, sí, sí. a pescar, Sí, que a la casa que había de luz en el bosque. En Benacazón, en Sevilla, en Benacazón, se le llaman los tosantos. Y se le dice echar los santos, que es primero ir al cementerio y después se va al campo. Y se festeja allí, se hace una barbacoa o se comen los frutos de la época, del momento. En Córdoba, en un pueblo de Córdoba, se encienden velas en las casas y se comen gachas de leche. Y así hay un montón, ¿no? En otros se comen pestiños, en otros dulces, en otros boniatos, en otros cada sitio tiene su costumbre de comer algo, pero siempre son alimentos de la época, que son las nueces, las castañas, ¿no? Lo típico de la cosecha, los dulces del sitio, y siempre es eso, ¿no? Que tiene la relación de ir al cementerio. Aquí, por ejemplo, en Conil se hacen los pajaritos, que yo tampoco lo sabía, a mí me lo explicó Domi, que los pajaritos realmente es ir a cazar pajaritos. La cosa ha evolucionado hasta el punto que la gente se va al campo, los pajaritos lo ven en el aire, se hacen su botellón y eso en el campo y ya está. Pero antes era ir a cazar pajaritos, que también está prohibido, y era coger en el momento los pajaritos, que supongo que será la época donde hay más, ¿no? Para poder cazarlos. En total, en general ya, la tradición es entender los Todos Santos realmente, la historia cristiana, en sus principios, le dio una especie de significado. Pero realmente el significado que tiene es marcar la estación de otoño-invierno. Es de marcar esa estación en el que va a morir el año y va a nacer uno nuevo. Realmente en diciembre muere el año, pero es en noviembre cuando para ellos, bueno, en diciembre es cuando nace el nuevo año, en noviembre para ellos, bueno, antiguamente era cuando empezaba a morir. Daros cuenta que antes no se cambiaba la hora, ¿vale? Antes no había calles, ni había bares. O sea, ya estaba todo el mundo acostado, ¿vale? Con esta luz. O sea, que el día era muy corto, era una forma de entender cómo era el ciclo de la vida. Bueno, que los días eran más cortos, que venía la época de los frutos secos, ¿vale? Se acababa la fruta, no había verdura, no existía el Mercadona, no había nada para poder ir a comprar ni para comer, se comía lo que había. Entonces lo que había era mucho fruto seco y lo que se había recolectado en ese verano y por supuesto de la caza y la pesca que hubiese en ese momento. Y nada, era una época de preparación del frío, ¿no? Era más o menos lo que yo he visto, que realmente de significado de los Todos Santos, que está muy bonito, que se van al cementerio, que también eso se ha perdido, o se está perdiendo, y el marcar esa tendencia a la época de este año, a la estación del año. Bueno, ¿qué pensáis? Venga, vamos a hablar de las costumbres. Vamos a poner un poco de punto en común. Venga, ¿qué pensamos de las costumbres de Halloween? ¿Qué os parece Halloween? ¿Qué os parece Todos Santos? Yo soy la primera. A mí de Halloween me gusta porque es muy divertido para los niños. Pero sinceramente, para mí no. A mí me gusta la tradición antes, cuando mi mamá me llevaba a la plaza de Cádiz, que tú no has visto, que no sé si hoy se seguirá adornando tan bonita como antes, porque
cuando yo era pequeña era preciosa como la adornaba, era muy especial porque no todos los días se podía tomar esta clase de fruto como hoy se come en cualquier época del año. Entonces era precisamente en esta época. Y entonces mi madre me recuerdo que nos hacía una cestita a cada uno de paño, íbamos con nuestra cestita y íbamos a comprar los dos santos, hueso de santo, que entonces era también dulce de hueso de santo, y comprábamos los frutos, llegábamos a casa como una fiesta muy especial, dentro de que era la fiesta de los difuntos, pero los difuntos eran para los mayores, por lo menos eran los que iban al cementerio, limpiaban los nichos, le ponían flores, pero parte de los mayores. Los niños, por lo menos antes, en mi época no se participaba tanto de ir al cementerio. Para nosotros la fiesta era especial, la fruta esta que se comía prácticamente una vez al año. Y esa tradición era muy bonita, lo que pasa es que eso se ha ido perdiendo, ya con el Halloween ya no digamos más. Pero el Halloween es una cosa muy americana. No sé si se habéis enterado, que lo ha dicho la tele, Sí. que el arzobispado de Cádiz ha dicho que no está conforme con lo de Halloween, porque eso es como algo terrorífico y del demonio, satánico, y que él gana. Sí. Bueno, por aparte Eso de que somos pueda niños de pensar la cada uno. Iglesia Católica que no está mal, que ellos pueden también pronunciarse porque también es una institución como cualquier otra, quitándole el sentido religioso, es verdad que es significativo, que está muy bien que lo que comentábamos el otro día, si mi hijo va a una academia de inglés y está aprendiendo la cultura inglesa, no el idioma, sino la cultura inglesa o americana, está muy bien que forme parte de un ritual de la academia. Lo que no es normal es que adoptemos nosotros, que no estamos ninguno de los que aquí, ni sabemos inglés, ni vamos a aprender inglés, adoptando una costumbre que no es nuestra. Eso es lo anormal. Pero ahí es donde entramos nosotros, lo que somos capaces de entregarnos tanto que desaparecemos, ¿vale? Desaparece una tradición. Mira, en los cementerios, yo me acuerdo, mi madre también iba, arreglaba las tumbas, pero así después a nosotros el día de Todos Santos nos llevaba al cementerio. Yo era muy chiquita, mi madre me llevaba de la mano y me enseñaba las tumbas. Y yo, cosa que le he agradecido siempre a mi madre, porque te quita el miedo a la muerte. Exactamente. ¿De acuerdo? Y es una cosa muy normal que deberían de ver todos los niños, porque igual que nacemos, también nos tenemos que morir. Creo que lo importante de hablar de los difuntos, que nos da mucho miedo hablar de la muerte porque la tenemos oculta. Halloween es una fiesta terrorífica, de hecho, lo que hace es enmarcarte cosas demoníacas, gente que asustan a otra gente. Realmente además se ha hecho como, digamos, un poco, se ha prostituido lo que era Halloween celta. Los celtas, ellos cuando estaban en la antigua Irlanda, lo que tenían una costumbre de ese día de difunto celebrarlo. Cuando pasaron la mayoría de migrantes para Estados Unidos, al Nuevo Mundo, es cuando aquello se ha tergiversado de tal manera que no tiene nada que ver el cuento que tú cuentas con lo que cuentan, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una fiesta terrorífica, es verdad. Es que asustan. O sea, el Halloween es para asustar, de muerte, de calavera. Si nosotros estamos enseñando que la muerte no existe, lo que no podemos enseñar es todavía aún peor la otra parte de la muerte, o sea, donde estén los muertos vivientes. Yo eso no me lo creo. O sea, que en verdad deberíamos de construir una nueva tradición, si estamos en un plano energético, en donde no existe cementerios ni existe muerte, sino que existe vida. Esto es una realidad, más nosotros que estamos aquí en Avatar trabajando. Entonces, bueno, pues convivir con Halloween, yo siempre digo una cosa, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo con mis hijos he hecho lo que yo he tenido que hacer, cada uno que haga con lo suyo lo que tienen que hacer, no participar si no están de acuerdo. Y si no participáramos todos, pues Halloween pasaría a un segundo plano y potenciaríamos pues lo que es la fiesta de los Todos Santos, esa plaza que se engalonaba. Yo no sé si aquí la de San Fernando se sigue, pero tradicionalmente era además era un festuqui. Además se abría por la tarde para que todo el mundo pudiera ir, ¿vale? Porque si no, nada más que iban las personas que no estuvieran trabajando. Y era enorme su expuesto con esa imaginación tan hermosa. Para mí, Halloween, los Todos Santos era muy importante, por eso era el Tenorio. Porque yo me acuerdo de pequeña, aquel estudio 1 en blanco y negro, Noche de Todos Santos, y era el estudio 1, el Juan Tenorio de Zorrilla. O sea, Doña Inés de mi alma, que todo el mundo lo hemos aprendido, ay, Doña Inés, ¿no?
en aquella apartada orilla donde la luna brilla, se respira mejor. O sea, que no lo sabíamos todos de pequeño. Entonces era tradición total. Entonces es una de las grandes tradiciones que no debemos perder, el tenorio. La noche de Tosanto era el tenorio. Y todo eso se puede recuperar, eso está en nosotros. Pero eso ya ni lo echan, ¿eh? Ya Bueno, sí. pues habrá que recuperarlo, somos nosotros. Nosotros somos los que adoptamos costumbres cuando queremos. Nos dejamos influir en lo que nosotros queremos. Además, influir en una tradición que ni nos va ni nos viene, que simplemente... Mirad, yo digo una cosa, si esto fuera otra tierra, sería hasta divertido. Pero si es la tierra del carnaval, ¿necesitamos el 1 de noviembre disfrazarnos? Si aquí ya nos disfrazamos en carnaval, tenemos una fiesta enorme y grande en toda la provincia, que no solamente es gaditana, el carnaval es en toda la provincia de Cádiz. O sea, tenemos una semana o casi 15 días de carnaval para disfrazarnos de lo que nos dé la real gana, de monstruo, de no monstruo, de momia, de no momia. ¿Para qué queremos nosotros un Halloween? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, a veces se hacen las cosas como una imposición, porque también es un comercio. Claro. Fijaros, Claro. todo esto lo que mueve, Claro. todo esto lo que gasta. La gente se ha gastado un pastón en todo esto, en adornar, en comprar. O sea, el sentido es comercial puro y duro. Yo creo que ahí está, ¿no?, la fuerza de esta fiesta aquí, ¿no? Claro, O sea, aquí interesa. totalmente. ¿no? Interesa totalmente. que exista y que Sí, se difunda, ¿no? totalmente. Claro, los tosantos, como no te cuelgue, ¿qué? El pollo vestido. Claro, son todos. Claro. Los santos. Y encima te recuerda que tienes que ir a la tumba a limpiarla, pues más vale que me Realmente, interesa. realmente esto de los tosantos en el mercado de Cádiz empezó porque empezó de una idea comercial. Claro. O sea, era una forma para vender. Y se hizo una fiesta, pero claro, preparaban por lo visto aquello con música, hacían bailes, La y todo, música y además faroles. los pollos vestidos disfrazados. Qué gracia. Una idea. Y además tenía, igual que México, en cada tiendecita o mostrador, ¿os acordáis que había una alegoría de algo? O sea, si algo había pasado ese año, el pollo era el alcalde. Y el pollo del alcalde pues le vestían igual que al alcalde, o sea, aprovechaban un poco y era como, le servía como púlpito para defender tus derechos. O sea, que estaba muy bien, era una crítica social. Además era muy divertido. Tú llegabas y te veías, pues, ya sabéis que el pavo más feo, ya sabíamos quién era de ese año. Y todo el mundo iba a ver ese escaparate. O sea, era ingenioso. Además, Entonces, era una buena idea porque como en aquellos años había una dictadura, claro, eso era una plataforma para que la gente Totalmente. criticara, ¿no? Se dijera la verdad. Se criticaba era una a los forma, alcaldes, Mm. como los censores no eran muy listos, porque la verdad es que no eran muy listos, pues la gente aprovechaba eso y se hacía, yo lo recuerdo estupendamente. Mm. Y yo recuerdo a mi padre decir, este es fulanito de tal, Claro, bajito, pero- claro. pero- Además, sí. hacían es que incluso si había ocurrido algo en el pueblo, una tragedia, Sí, es que claro. lo montaban. O sea, significaba lo que había ocurrido. Sí. Pero es una parte muy importante. Es una tradición hermosa. Pero bueno, está en nosotros. Yo siempre digo que no es criticar, no es como dice el obispo ha prohibido. A mí lo de prohibir me asusta, ¿no? No hay que prohibir. Simplemente haz, ¿no? Yo creo que la acción más bonita es, si no te gusta, no participes, no entres por la tira y sé tú mismo. Y lo otro se irá desvaneciendo cuando no vayamos a comprar nada, cuando no se venda nada, esto desaparece solo. Simplemente no hay que prohibir. No, el arzobispo no ha prohibido porque estamos en un país laico y no puede prohibir. Bueno, pero Nada. él para sus Él que fieles no sí, está claro, para sus que fieles él no seguro. está de acuerdo. Para sus fieles Claro, seguro. seguramente la gente que vaya a la iglesia y no está de acuerdo. No, pero es que La fiesta de las según hermandades. como lo haya dicho, ¿eh? No, prohibido no. No, es que eran dos hermandades de Cádiz que querían hacer Exactamente. una fiesta de Halloween para recaudar Eso es. fondos para sus hermandades. Eso Entonces, es. claro, es la iglesia realmente las hermandades, entonces el obispado pues Ah, ha sí. prohibido Le dice esas que dos no, claro, que hermandades. ¿cómo va a ser una Yo hermandad creo, yo cristiana? creo. Efectivamente. Claro, pero Una yo Es fiesta que pagana, esto es sí. lógico, esto es que no Pero tiene ahí tiene sentido. razón, ¿no? Es que no tiene sentido. Pues sí. Esta mañana yo me acuerdo de una señora, venía con otra y dice, ay, el niño vestido, sí, es que el mío viene de tal colegio. Y dice, ay, el mío, hija, que fue de las monjas, que antipáticas son, no celebra Halloween. Yo la miraba Claro, como, claro, es normal. es que esto no tiene sentido, por favor, un colegio Claro. católico, es que sería anormal que lo celebraran. Claro, hombre. O sea, ¿qué es lo que queremos? No se va a disfrazar a O los sea, niños de efectivamente, exactamente, de demonio, De perdona. demonio. Hombre, perdona, es que no Qué es gracia. normal. ¿Te acuerdas es que las, no es normal, Carmelitas, las Carmelitas, por ejemplo?
hacían antes del miércoles de ceniza, sí hacían el carnaval, El mismo, carnaval, pero como sí. lloviera y ya No lo se tuvieron pasaba que después del posponer, ya no lo miércoles de ceniza, hacían porque no, estaban claro, metidos ya porque en- era la resurrección de la carne y tiene y sentido. ya no lo hacían. Exactamente, entonces ya entraban en su cuaresma y estaban, Exactamente. o sea, tenían, pero es que es normal. Claro. No, yo quería decir, aparte de todo el tema folclórico y de tal, hablando de los cementerios también están desapareciendo. En Cádiz, por ejemplo, ya no hay cementerio, el que hay está muy limitado. Aquí casi también se puede contar. El que hay es el mancomunado. Yo no sé si todo el mundo tiene acceso o puede, o habrá gente mayor que no pueda ir a Y visitar. a visitarlo o lo que quiera. Entonces, eso también ha hecho que cambie un poquito la perspectiva de ir. Pero y ¿sabes por qué poner- no hay cementerios? No, porque nosotros huimos de la muerte, ¿no? Sí, pero No también- queremos convivir con Claro, el en la cementerio ciudad. dentro del pueblo, cuando en el Ya. pueblo era colindante el cementerio con las casas de la gente y no pasaba nada, ¿de acuerdo? Tú vivías al lado del cementerio y no pasaba Pero absolutamente también nada. es una cosa económica, Nati, porque los terrenos no van a construir cementerios. Mira, sino pero son económico casas. como quieran. A ver, aquí en San Fernando hay terreno para dar y regalar, para hacer un macro. Lo que quieran, lo hacen. O sea, si quisieran hacer un macro cementerio, ten por seguro que todavía aquí en San Fernando no estamos asfixiados. Sí, pero es más ¿Vale? fácil llevarse- O sea, es que no interesa, porque la muerte ya no es un comercio, no da dinero. Y fíjate que sí que da. Bueno, Sí, y claro. Claro. y Sí, luego pero nada está, de dinero porque la gente ya no va. luego Claro. está Hay también mucha el gente que se tema está de que hay Incinerando. que luego eso, que luego hay mucho Mucho dinero. incineramiento, que la gente ya no se entierra, mucha gente en los cementerios. Bueno, pero tú te puedes incinerar y después tener Claro. conseguir Sí, dinero, Lo claro. que pasa es que eso Pero ocupa no- muy poco lugar en un cementerio, no se necesita un gran cementerio para eso, ¿no? Pero bueno, que tenemos que convivir con la vida, con la muerte en esta tercera dimensión, que no nos tenemos que asustar, los cementerios tienen que existir. No, por supuesto. O sea, Yo tienen llevo que a mis existir. hijos desde pequeñitos a los cementerios y me lo han criticado, ¿eh? Yo lo tengo, mis padres murieron y desde pequeño, desde que en el coche, yo iba con mis niños al cementerio y corrían por allí y eso, y todo el mundo me decía, mira que lleva a tus niños al cementerio. No sé, yo... Pues yo creo que es el mejor de los lugares. Yo ¿no? no tengo Tranquilo, ningún trauma ¿no? ni nada. Tranquilo, Sí, tranquilo está. Quejarse no se van a quejar de los niños. Allí no molesta Ay, ruido. Yo vivía cerca y además todo lleno de gatos. Claro, Los sí, gatos. Ah, es Siempre verdad, va, eso en siempre. Cádiz se veía mucho. En eso todos de la los cucaracha. sitios. Y hay algunos cementerios que son auténticas maravillas. Maravilloso. Yo estuve en el cementerio de Comillas. Mm. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Increíble. No, los de aquí no son muy bonitos. Y aquí, Yo a y París. aquí hay mucho nicho, aquí hay mucho nicho, pero por ejemplo en tanto París o te vas a Inglaterra, que Inglaterra es una maravilla, que todavía están los enterramientos en tierra, pero en tierra, ¿vale? Que se ve el césped, una maravilla, son grandes monumentos, o sea, ellos siguen dándole un lugar a esa despedida a otro mundo. Claro. Entonces nosotros no, nosotros lo que intentamos es no ver. Por eso se está perdiendo todas las tradiciones, Claro. porque lo que no queremos es ver Claro. que la muerte existe, que desde que nace existe la muerte, eso es lo que nos asusta. De ahí viene tanta ansiedad. De ahí viene la ansiedad, totalmente. Nadie se quiere morir. Claro, ahí está. Vamos, esto es eterno. Con lo bien que se tiene que estar. Fíjate, la costumbre de antes, que yo estoy Sí, puesta a sí, leer ya. cosas y me quedo loco. La costumbre de antes era de que se ponía el muerto en una caja, ¿no? Para cuando venían a velarlo, pues se ponía el muerto en la caja y cuando se llevaba al cementerio, la caja que estaba puesta, estaba el boquete debajo, ¿no? Y tenía puesto dos palillos ahí, para mantenerlo. Y la caja tenía debajo una trampilla que cuando el cura decía, aquí se acabó, ¡pum! Se abre la trampilla que hay en el boquete, ¿sabes? Y no se enterraba el muerto con caja, porque una caja de madera tenía que costar un pastón, en una época de posguerra o lo que sea. Eso costaría mucho dinero. O sea, era más lógico enterrar un muerto sin caja, que nosotros lo enterramos con caja, con ropa, con zapatos. Muerto, lo hacemos de todo. Como los Ahora faraones, no, tío. porque ahora casi todo el mundo se incinera, ¿eh? Casi todo el mundo. Claro, pero que tampoco debe ser así, ¿no? Yo creo que cuando uno muere, el cuerpo, tu cuerpo es carbono. Y, vamos, nosotros estamos en una tierra donde aquí naturalmente y científicamente estamos sometidos al ciclo del carbono y el cuerpo tiene que volver a la tierra. Y si tú no vuelves a la tierra, vamos, te va a quedar ahí entre paños muchísimo tiempo, y una pena. Porque total, lo que vas a hacer es alimentar a la tierra para después nosotros comernos los boniatos buenos. Claro, moría todo un tocar. Ahora hay un tipo de enterramiento que te siembran como con un árbol y eres el abono de ese árbol. Claro, eso es lo Sí, ideal. ah. Eso es lo ideal. Eso es lo que están haciendo Eso es ahora en lo muchos ideal. sitios. Pero normalmente te meten en el hormigón y es un poquito... Eso es lo ideal. Total. Bueno, más cosas.
que vamos a hacer una pequeña meditación. ¿Sí? Pues venga, cerramos los ojos. Cerramos los ojos y tomamos conciencia un instante de este espacio. Un espacio de luz. Hacemos una respiración profunda. Y nos imaginamos todos unidos en un mismo fin, en un mismo sendero, el sendero del amor y de la luz. Para celebrar esos fieles difuntos y esos santos, pedimos que nos acompañen los guías, maestros y ángeles. El hombre contemporáneo no sabe qué hacer con la muerte. Lo único que se le ocurre es ignorarla y no hablar de ella. Olvidar cuanto antes ese triste suceso y volver de nuevo al vértigo de la vida. Pero tarde o temprano, la muerte va visitando nuestros hogares, arrancándonos nuestros seres más queridos. ¿Cómo reaccionar entonces ante la muerte? La conmemoración de los fieles difuntos nos invita a reflexionar sobre el acontecimiento de la muerte. La muerte proyecta siempre una pregunta lacerante y muchas veces angustiada, que se dirige a Dios en primer lugar, pero que atañe también a los hombres, especialmente a aquellos que sienten más auténticamente el dolor de la despedida. ¿Se ha acabado todo? ¿Ya no es posible el diálogo de la palabra y del amor con el que ha sido envuelto por el silencio implacable del sepulcro? ¿Se ha esfumado el valor de lo que el ser querido ha vivido, ha sufrido, ha servido y amado a lo largo de una existencia prolongada, rica de contribuciones a su familia? La respuesta a esa pregunta queda inscrita en el gran libro del Antiguo Testamento, en el libro de Job. Que Job, abatido por las desgracias sin cuento que se suceden en su vida, sin aparente explicación moral humana alguna, el abandonado por todos sus amigos y colocado ante el abismo de la muerte, sabe una cosa fundamental, que Dios, el vivo por excelencia, no lo abandona ni lo olvida. Ya le pueden arrancar la piel, es más, y precisamente, ya sin carne, es entonces cuando verá a Dios. Yo mismo lo veré, diría, y no otro, mis propios ojos lo verán. La esperanza de ver a Dios lo llena incluso tanto que exclamará, desfallezco de ansia en mi pecho. El paso de la muerte es el paso definitivo a Dios, Dios de la vida, de la justicia, de la misericordia. En Él, definitivamente no se encuentra la muerte. Es un Dios de vivo. Frente a la muerte siempre se siente el misterio de la iniquidad. Dios no quiere la muerte,
La muerte es una contradicción de esa felicidad, de esa paz, de esa bienaventuranza para la que Dios nos ha creado. Nosotros somos los auténticos liberadores de la tierra. Nosotros tenemos una misión que nos habla de la trascendencia y del más allá. Somos los llamados por Dios para acompañar también a todos los que se esfuerzan por dar a esta tierra un sentido más humano. Por dar amor, amor fraternal a los hombres, darles su verdadera esperanza, su verdadera fuerza. Este me parece que es el mejor mensaje que podemos recoger de esta fiesta. El mensaje de sembrar muy hondo la esperanza del cielo, pero de trabajar muy fuerte también la esperanza de la tierra. No disociarla, complementarlas y vivirla como realidad, como seres que tienen su corazón en el cielo, pero con sus pies y sus manos trabajando en la tierra, en esta tierra temporal, porque nada es permanente. Alinéanos ahora con el misterio del espíritu, la verdadera fuente de energía creativa y el poder. Ninguno de nosotros se inspira sin la influencia sutil y profunda del alma. Es el anhelo y la exaltación de lo divino. Y recordad una gran oración. Soy un canal de luz para la creatividad divina, para que se dé en mí, para mi uso y para el uso de los demás como un instrumento de voluntad superior. Y si creo en esto, veré cómo los milagros se desarrollan. Esa es una gran oración. Y por último, porque la muerte no es un final, sino un sendero de luz, hoy podemos hablar desde el amor a nuestros seres que ya están en otra dimensión. Y le podríamos decir, te seguimos queriendo, pero ya no sabemos cómo encontrarnos contigo ni qué hacer por ti. Pero te confiamos el amor de Dios, te dejamos en sus manos. Ese amor de Dios es hoy para ti un lugar más seguro que todo lo que nosotros te podemos ofrecer. Disfruta de la vida plena. Dios te quiere como nosotros te hemos sabido querer. Un día nos volveremos a ver porque el universo es infinito. Gracias, gracias, gracias. Hacemos una respiración profunda y tomamos conciencia un instante de este momento. Y vamos a regalar esa oración, que no se nos olvide, es preciosa, ¿de acuerdo? Hay oraciones que salen del alma y creo que es muy importante. Y que esta oración la vamos a dedicar a todos los seres, sobre todo a todos los seres que sufren en esta fecha porque no entienden a la muerte. Soy un canal de luz para que la creatividad divina se dé en mí. Usarme como instrumento de una voluntad superior y veré cómo los milagros se desarrollan. Vamos a dedicarlo. Tomamos aire y cantámoselo. Y gracias, gracias, gracias. ¿Yo? Los dos, gracias. Los que habéis llegado tarde, os habéis perdido a mi Juan Tenorio, doña Inés, que lo han hecho genial. Muchísimas gracias. Aprovecho para deciros que estamos pensando en crear un espacio que es de teatro en Avatar, ¿de acuerdo? Os diremos, porque creo que una audita de fin de curso hay que hacer, ya que están aquí los niños tan preparados, Y bueno, para la semana que viene, el viernes, vamos a tener, yo ya lo he puesto aquí, lo tengo que poner en el Face, va a venir Jesús Vidal, que es escultor y conservador de obras de arte, y nos va a hablar sobre lo que es la imaginería sacra, ¿no? Desde que se encarga la obra hasta el final de la realización, lo que es la pieza, cómo comienza, y nos va a dar un poquito de historia sacra de la imaginería,
que me parece muy interesante, más en esta tierra que tanto veneramos a los Cristos y a las vírgenes. Va a estar muy interesante, va a ser a las 7:30. Os pido sí puntualidad porque él va a poner proyección, ¿vale? Y para no interrumpir, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a ser un poquito puntuales. Las charlas a las 7:30, vamos a estar a las 7:30, que ya estamos en invierno, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias.